El centro de gravedad de un cuento. No hay un punto específico para pensar qué es lo que nos lleva a escribir un cuento. A cada persona le va a llegar diferentes momentos o diferentes inspiraciones, si se quiere. Si pensamos en el guión de Platón, podemos ver cómo está este debate entre si la literatura, en este caso la poesía, viene por inspiración o por un trabajo arduo. Lo que plantea es sobre cómo los rápsodas son intérpretes de los poetas. Los poetas reciben la inspiración de las musas y las musas a su vez de los dioses. La poesía, para Platón en este caso, es arte y como tal es divino. No importa cuánto uno trabaje, no va a poder recibir esa poesía. El centro de gravedad es la inspiración, es eso que nos lleva, es ese momento exacto en el que sentimos cómo aparece un cuento en nuestra mente. El centro de gravedad no es el momento en este caso, sino es esa idea que aparece, eso que nos lleva a pensar, tengo que escribir este cuento. Muchas veces es el nudo, es ese conflicto que se nos ocurre, como por ejemplo el Minotauro. En la casa de Asterión de Borges tenemos muchas posibilidades, pero la idea que se le ocurrió a Borges fue contarlo desde adentro, contarlo desde el Minotauro, contar la misma historia, pero del lado de los perdedores en este caso. Ahora bien, si no estamos escribiendo desde la inspiración, si queremos pensar un texto y nos sentamos y lo empezamos a escribir, o quizás tenemos un método como el de Rulfo, que era escribir hasta que salía algo, hasta que salía un personaje que nos interesaba, eso es lo que llama la atención. Es eso que nos dice, bueno, acá puedo empezar a escribir algo. O es eso de los muchos cuentos que podemos escribir, si escribimos a fuerza de escribir hasta que salga algo, es ese texto que empieza a tener una forma que nos llama la atención, que nos atrae, que nos gusta, que nos ceba, que no podemos no escribir. El centro de gravedad es lo que genera el aplauso al final del cuento. O, mucho mejor, el silencio. Es ese momento en el que no se puede decir nada más porque parece que el cuento ya lo resumió todo. Ahora bien, el centro de gravedad, como justamente lo dice la palabra o el término, es hacia donde todo el cuento va. Es importante porque si el texto habla sobre una muerte, podemos seguramente encontrar a lo largo del texto los rastros, una vez que ya no sabemos que se murió, de cómo esa muerte fue encontrada en el texto. Podemos encontrar quién lo mató, o podemos encontrar por qué lo mataron. Podemos encontrar el móvil, si es un policial. O si el texto no habla sobre una muerte, si habla, por ejemplo, de la soledad, podemos encontrar cómo el Minotauro describe cada espacio de la casa, de su casa. Ahora bien, el centro de gravedad no tiene que ser evidente. Si nosotros evidenciamos antes de que al principio del texto la muerte, ese lugar, la muerte, ya no va a ser el centro de gravedad del texto, probablemente. ¿Sí? En Crónicas de la Muerte Anunciada, uno puede ver al principio, desde el título, se habla de la muerte, pero ya el texto deja de hablar sobre la muerte, deja de hablar sobre esa muerte, o por lo menos deja de hablar sobre lo impresionante de esa muerte. Habla sobre el proceso, habla sobre cómo se llega a eso. Hay textos sin centro de gravedad, los hay. Ahora bien, escribir un texto sin centro de gravedad puede ser muy complicado, porque cuando escribimos un texto sin centro de gravedad, como escritores, no tenemos de qué agarrarnos. Tiene que ser un texto inocuo y que, de alguna forma, el centro de gravedad sea la inocuidad. Que de alguna forma, el decir nada se convierta en lo que une a ese texto. Si lo pensamos así, quizás no hay. Para ir terminando y resumiendo, el centro de gravedad es lo que permanece del texto. Cuando terminamos de leer un texto, eso que nos queda picando en el corazón, nos queda picando en la cabeza, eso que no podemos terminar de cerrar cuando cerramos la última hoja del texto, eso es el centro de gravedad. Es eso que nos maravilló de alguna forma,
que no podemos terminar de agarrar. Soy Joaquín Rodríguez, esta es Taller de Literatura y Escritura. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, también nos pueden encontrar acá en YouTube. Y por favor quédense, seguramente van a aparecer videos por acá para poder seguir viendo y estén atentos a esta misma serie que viene desde antes y que va a seguir. Muchas gracias.